Hola a todos y bienvenidos una vez más a Matemáticas Cercanas y a este nuevo vídeo en el que vamos a seguir aprendiendo a resolver ecuaciones exponenciales. Hemos hecho ya en el canal varios vídeos dedicados a las ecuaciones exponenciales, viendo ecuaciones de distintos tipos. Bueno, antes de empezar os recuerdo que era una ecuación exponencial. Era una ecuación en la que la incógnita, la x normalmente, aparece en el exponente de una potencia. Estuvimos viendo ya en los vídeos anteriores que había básicamente tres tipos de ecuaciones exponenciales. Las primeras eran aquellas en las que teníamos o podíamos conseguir tener en cada miembro de la ecuación una potencia con la misma base. Eran ecuaciones de este tipo y a ellas dedicamos los dos primeros vídeos. Os dejo el enlace en la parte superior derecha. El segundo tipo de ecuaciones exponenciales eran aquellas en las que podíamos conseguir tener, o bien teníamos ya en cada miembro de la ecuación, una potencia pero con distinta base. Eran ecuaciones de este tipo y os recuerdo que se resolvían aplicando logaritmos. Tenéis también en el canal dos vídeos dedicados a ellas. Y por último, las del tercer tipo son aquellas ecuaciones exponenciales en las que tenemos una suma, y cuando digo suma me refiero a sumas o restas, de potencias con la misma base o diferente base pero relacionadas mediante potencias. Es decir, son ecuaciones en las que no podemos conseguir tener una única potencia a cada lado porque aparecen sumas o restas de potencias. Un ejemplo sería esta de aquí. Bueno, pues este tipo de ecuaciones exponenciales son las que vamos a aprender a resolver en este y en los siguientes vídeos. Vamos a empezar con este ejemplo de aquí. Como os decía, si os fijáis en la ecuación exponencial que tenemos, no podemos conseguir tener una única potencia a cada lado de la ecuación. ¿Por qué? Bueno, pues porque a la izquierda tenemos ahí una suma de potencias, que no sabemos transformarla en una única potencia, y a la derecha tenemos ahí otro término. Bueno, entonces en este tipo de ecuaciones, el primer paso va a ser intentar expresar todos los términos que tienen la incógnita en el exponente, ojo, todos los términos que tienen la incógnita en el exponente en función de una potencia del tipo a elevado a x, es decir, una potencia que sea un número elevado a x. Bueno, vamos a fijarnos en los términos que tenemos, ¿vale? Que sean potencias y que tengan la incógnita en el exponente. Si os fijáis, tenemos ese 3 elevado a x y luego tenemos 3 elevado a 1 menos x. Bueno, lo que vamos a intentar hacer es expresar esos términos en función de qué potencia. Pues si tiene que ser del tipo un número elevado a x y nuestras dos potencias tienen como base 3, vamos a intentar expresarlas como en función, perdón, de 3 elevado a x. Vale, pero fijaros que tenemos ahí una potencia que tiene en el exponente una resta. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Os cuento. Nosotros habíamos visto por un lado que el producto de dos potencias que tenían la misma base era igual a una potencia con esa base y se sumaban los exponentes. Por otro lado, habíamos visto también que cuando teníamos un cociente o división de potencias con la misma base, lo que se hacía era dejar esa base y restar los exponentes. Y si lo escribimos al revés, lo que tenemos es una forma de expresar una potencia en la que el exponente sea una suma como el producto de dos potencias, y cuando tengamos una potencia en la que el exponente es una resta, nos permite expresarlo como el cociente de dos potencias. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, pues justo para lo que queríamos, que era conseguir expresar los términos que tenían la incógnita en el exponente cuando hay una suma o una resta en ese exponente en función de esa potencia del tipo a elevado a x. Vais a ver que es muy sencillo. Fijaros, vamos a hacerlo con nuestro ejemplo. Tenemos 3 elevado a x más y ahora tenemos 3 elevado a 1 menos x. El exponente es una resta. Bueno, pues vamos a utilizar esto que hemos visto aquí. Vamos a poner la potencia en el numerador con el primer número, sería 3 elevado a 1 y ahora partido por 3 elevado a x, que es la parte que estaba restando en ese exponente. Vale, pues ya hemos conseguido tener este término en función de 3 elevado a x. Lo hemos conseguido separar de ese exponente que teníamos ahí. Bien, y eso nos queda igual a 4. Bueno, ya tenemos lo que queríamos. Fijaros que tenemos 3 elevado a x ya ahí por separado, ¿vale? Ya tenemos esos términos que tenían la incógnita expresados ya en función de 3 elevado a x. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues todo esto lo hemos hecho precisamente para hacer ahora un cambio de variable. Es decir, vamos a sustituir en nuestra ecuación
3 elevado a x por z. Cada vez que nos aparezca 3 elevado a x pondremos z y la ecuación se va a volver mucho más sencilla. Fijaros, tenemos el 3 elevado a x del principio, lo sustituimos por z y nos queda más. Y ahora tenemos en el numerador 3 elevado a 1, que eso es 3, partido por el 3 elevado a x que está en el denominador, lo sustituimos por z, igual a 4. Una vez que hemos hecho ya el cambio de variable, fijaros que, como decía, hemos obtenido una ecuación que ya es más sencilla de resolver. Bueno, pues el siguiente paso es ese, precisamente, resolver la ecuación que nos ha quedado. Vale, si os fijáis, tenemos una ecuación en la que aparecen denominadores. Lo que vamos a hacer es poner los términos que no tienen denominador partido por 1. Vale, y ahora tenemos que hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores. Como el único denominador que hay es z, le ponemos a todas las fracciones ese denominador. Y ahora vamos a sacar los numeradores. Z entre 1 es z por z, z cuadrado. Z entre z es 1 por 3, que es el numerador, nos queda 3. Y z entre 1 es z por el 4 que está en el numerador, 4z. Vale, y ahora ya como tenemos una ecuación en la que todos los denominadores son iguales, los podemos eliminar y quedarnos con los numeradores. Y nos queda esta otra ecuación de aquí, z al cuadrado más 3 igual a 4z. Fijaros que podemos hacer esto siempre y cuando el valor que obtengamos de z no sea 0, ¿vale? Ya que entonces esa ecuación no tendría sentido, ¿vale? Los denominadores no pueden ser 0. Bueno, luego lo miraremos a ver si las soluciones que nos salgan de z, si hay alguna que sea 0, entonces esa no es válida. Bien, tenemos aquí, fijaros, una ecuación que es de segundo grado. Una vez que hemos quitado ya los denominadores, nos ha quedado una ecuación de segundo grado. Lo que vamos a hacer ahora es ordenar los términos. Tenemos z cuadrado y ahora, fijaros, términos con z tenemos el 4z que está en la parte de la derecha, la pasamos a la izquierda cambiándole el signo, menos 4z. Y luego términos independientes tenemos ese más 3. Y ya nos queda igual a 0. Nos queda igual a 0 porque hemos pasado todos los términos a la izquierda. Y bueno, pues esto es una ecuación de segundo grado completa. Y este tipo de ecuaciones, como ya vimos, se resuelven utilizando la fórmula general, que era, en este caso, z igual, fijaros que pongo z porque nuestra variable de momento es z, igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido por 2a, que eran a, b y c. Pues a, b y c eran los coeficientes de cada uno de los términos de nuestra ecuación de segundo grado, es decir, a es el coeficiente del término de z cuadrado. En este caso sería a igual a 1. B es el coeficiente del término que tiene la z, que si os fijáis es menos 4. Y c es el término independiente, que es el que no tiene z, que en este caso es 3. Bueno, pues lo único que hay que hacer ahora es sustituir a, b y c por estos valores en la fórmula general. Nos queda igual en el numerador menos b. Como b es menos 4, nos quedaría menos 4. Vale, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. Como b es menos 4, lo vamos a elevar al cuadrado, hay que ponerlo entre paréntesis. Eso es muy importante. Vale, menos 4 entre paréntesis al cuadrado. Menos 4 por a, que es 1, y por c, que es 3. Y en el denominador tenemos 2 por a, que es 1. Seguimos haciendo operaciones. Tenemos en el numerador, fijaros, menos 4. Hacemos regla de signos, menos por menos es más, nos queda 4. Más menos la raíz de, y ahora vamos a hacer las operaciones que están dentro de la raíz. Tenemos menos 4 al cuadrado, base negativa, exponente par, resultado positivo. Eso sería menos 4 al cuadrado, nos queda 16. Y hay que quitarle menos 4 por 1, que es menos 4, y por 3 menos 12, 16 menos 12, 4. Bueno, estas operaciones, si queréis, las hacéis vosotros por separado, paso a paso. Y en el denominador tenemos 2 por 1, que es 2. Seguimos haciendo operaciones. Tenemos en el numerador 4 más menos la raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de 4 es 2. Y en el denominador 2. Bueno, pues fijaros que tenemos ahí un más menos. Eso es porque vamos a obtener dos soluciones. Una cogiendo el más y otra cogiendo el menos. Si consideramos el más, pues tenemos que z, fijaros que pongo z, ¿vale? No pongáis x, que sería un error. Es z porque es la variable que tenemos por el momento. Z es igual a 4 más 2 partido por 2. Hacemos operaciones en el numerador y tenemos 4 más 2 es 6 partido por 2. Nos ha quedado 6 medios. Como la división es exacta, la hacemos 6 entre 2 igual a 3. Vale, ya tenemos una de las soluciones de la ecuación de segundo grado, que es z igual a 3. Vamos con la otra. La obtenemos considerando el menos. Sería
Z igual a 4 menos 2 partido por 2. En el numerador tenemos 4 menos 2, que es 2, partido por 2, y 2 entre 2 es igual a 1. La otra solución es Z igual a 1. Bien, fijaros, esto es muy importante, ¿vale? He insistido cuando lo estaba haciendo en que nosotros lo que hemos calculado aquí es Z, ¿vale? Que era la variable que habíamos conseguido tener al hacer el cambio de variable. Pero nuestro objetivo es calcular X, no Z, ¿vale? Entonces, como nosotros tenemos Z y habíamos hecho antes un cambio de variable que era que habíamos sustituido 3 elevado a X por Z, lo que vamos a hacer ahora es justo lo contrario, es decir, vamos a deshacer ese cambio de variable. Vamos a cambiar ahora la z que hemos obtenido por 3 elevado a x, es decir, vamos a ir hacia atrás. Deshacemos el cambio de variable que habíamos hecho. Entonces, si os fijáis, una de las soluciones que habíamos obtenido era z igual a 3. Si deshacemos ese cambio de variable, si sustituimos z por 3 elevado a x, nos queda 3 elevado a x igual a 3. Al deshacer el cambio de variable nos ha quedado una ecuación exponencial, pero de las sencillas, es decir, de las que estuvimos viendo en los primeros vídeos sobre ecuaciones exponenciales. Si observáis, tenemos a cada lado de la ecuación una única potencia y además tienen la misma base. Y algunos me diréis, bueno, pero en la parte de la derecha solamente hay un 3, no hay una potencia. Sí, porque ese 3 lo podemos escribir como 3 elevado a 1. Vale, en este tipo de ecuaciones decíamos que si las dos potencias eran iguales y tenían ambas la misma base, entonces los exponentes tenían que ser iguales. Con lo cual, de aquí deducimos que x tiene que ser igual a 1. Y ya tenemos una de las soluciones de nuestra ecuación inicial, x igual a 1. Pues vamos a hacer lo mismo con el otro valor de z. Teníamos z igual a 1, deshacemos el cambio de variable, es decir, sustituimos z por 3 elevado a x, de manera que nos queda 3 elevado a x igual a 1. Vale, y ahora tenemos que resolver esta ecuación exponencial. Lo primero que intentamos hacer, pues conseguir tener una única potencia con la misma base a cada lado de la ecuación. A la izquierda tenemos 3 elevado a x, a la derecha tenemos 1. Ese 1 lo podemos escribir como 3 elevado a 0. Ya sabéis que cualquier número distinto de 0 elevado a 0 da como resultado 1. Bueno, esto ya lo estuvimos haciendo en las ecuaciones exponenciales de este tipo, ¿vale? En los primeros vídeos. Bueno, pues si las dos potencias son iguales y las dos potencias tienen la misma base, los exponentes tienen que ser iguales y de aquí deducimos que x es igual a 0. Y esa es la otra solución. Fijaros que las dos soluciones de nuestra ecuación inicial son x igual a 1 y x igual a 0. Si queréis comprobar estas soluciones, solo tenéis que coger esos valores y sustituirlos en la ecuación inicial y observaréis que efectivamente se cumple dicha ecuación. Perfecto. Ahora que ya hemos visto cómo se resuelven este tipo de ecuaciones exponenciales, vamos a ver este otro ejemplo que es muy importante que lo veáis hasta el final porque va a aparecer alguna que otra cosa diferente. Bueno, lo primero que habíamos dicho es que había que intentar expresar todos los términos que tienen la incógnita en el exponente en función de una potencia del tipo un número elevado a x. Vamos a fijarnos en qué términos de nuestra ecuación tienen la incógnita en el exponente. Fijaros que son este término de 4 elevado a x y el de 2 elevado a x más 1. El otro término, el menos 8 que aparece ahí, no tiene la incógnita en el exponente, así es que de momento nos olvidamos de él. Vale, y tenemos que intentar expresar estos dos términos en función de una potencia del tipo un número elevado a x. Fijaros que ese 4 que está ahí lo vamos a poder descomponer, lo vamos a hacer ahora después, como 2 al cuadrado. Luego, nuestro objetivo, viendo que la otra potencia tiene como base 2 y que el 4 lo podemos poner en función de 2, va a ser expresarlo en función de 2 elevado a x. Y os recuerdo que habíamos visto también que si teníamos una potencia que en el exponente tenía una suma, lo podíamos descomponer en el producto de dos potencias y cuando teníamos una potencia cuyo exponente era una resta, lo podíamos descomponer en el cociente de división de dos potencias. Bueno, vamos con la primera de las potencias, con ese 4 elevado a x. Lo que hemos dicho antes, vamos a coger el 4, lo vamos a descomponer en factores primos. Nos queda, fijaros, 4 entre 2, 2. Otra vez entre 2, 1. Nos quedaría entonces, como hay dos doses, como 2 al cuadrado.
Pues bueno, vamos a sustituir el 4 por 2 al cuadrado. Y fijaros que estaba elevado a x, así es que lo vamos a poner entre paréntesis y lo elevamos a x. Vale, ¿con eso qué hemos conseguido? Pues que nuestra potencia ya no tenga de base 4, sino que tenga de base 2. Os recuerdo que nuestro objetivo final es conseguir expresar los términos que tenían la incógnita en el exponente en función de una potencia del tipo, habíamos dicho, 2 elevado a x. De momento ya conseguimos tener la base 2. Vamos a seguir. Tenemos ahora menos 8 igual. Y ahora tenemos la otra potencia, la que tiene en el exponente una suma. Bueno, pues vamos a utilizar la propiedad que ya habíamos visto, que nos permite descomponer una potencia que tenga en el exponente una suma como el producto de dos potencias. Fijaros que sería entonces 2 elevado a x por 2 elevado a 1. En la parte de la derecha ya tenemos justo lo que queríamos, que es 2 elevado a x, pero si observáis en la parte de la izquierda aún no, porque tenemos ahí un 2 al cuadrado que a su vez está elevado a x y nosotros queremos tener 2 elevado a x. Bueno, pues prestad mucha atención a lo que voy a hacer ahora, porque es algo que vais a tener que utilizar mucho. Fijaros, voy a escribirlo aquí. Tenemos ahí una potencia de una potencia que os recuerdo que se resolvían dejando la misma base y multiplicando los exponentes. Luego esto sería igual a 2 elevado a 2x. Y esto lo podemos reescribir de esta otra manera, como 2 elevado a x elevado a su vez al cuadrado, porque si hacéis esta potencia de potencia, el resultado que obtenéis es exactamente el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues en resumen, cuando tengáis una potencia de una potencia, podéis intercambiar los exponentes. Y si aplicamos eso aquí, conseguimos cambiar ese 2 al cuadrado elevado a x por 2 elevado a x al cuadrado. Fijaros que es muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer cuando tengáis una situación así en este tipo de ecuaciones exponenciales es cambiar los exponentes, ¿vale? El 2 por la x y la x por el 2. Y ahora ya sí tenemos lo que queríamos, que es 2 elevado a x. Y seguimos escribiendo. Tenemos menos 8 igual a 2 elevado a x por 2 elevado a 1, que lo podemos poner directamente como 2. Bueno, pues ya tenemos lo que queríamos, que era tener los términos que tenían la incógnita en el exponente expresados ya en función de 2 elevado a x. Entonces vamos a hacer el paso que hicimos en el ejercicio anterior. Una vez que teníamos esto, lo que hacíamos era hacer un cambio de variable y vamos a sustituir 2 elevado a x por otra variable que yo le he llamado en el ejercicio anterior z y le voy a llamar aquí también z, pero le podéis poner el nombre que queráis, t, u, v, como queráis, ¿vale? Yo utilizo la z porque la t se parece bastante a mi más y se puede confundir. Bueno, pues entonces tenemos ahí 2 elevado a x, lo sustituimos por z, ¿vale? Y como estaba elevado al cuadrado, nos queda z al cuadrado. Menos 8 igual a, y fijaros que ahora tenemos 2 elevado a x multiplicado por 2. Bueno, si sustituimos 2 elevado a x por z y lo multiplicamos por 2, nos queda 2z. Bueno, pues tenemos aquí una ecuación que tenemos que resolver ahora, que era el siguiente paso que hacíamos en este tipo de ecuaciones. Una vez que hacemos el cambio de variable, nos queda una ecuación más sencilla y la tenemos que resolver. Si os fijáis, es una ecuación de segundo grado. Vamos a pasar todos los términos a la izquierda. Tenemos el término de z cuadrado, lo dejamos ahí a la izquierda como está. Luego tenemos términos con z, tenemos el 2z que está a la derecha, lo pasamos a la izquierda cambiándole el signo como menos 2z. Y luego términos independientes tenemos menos 8 que ya está a la izquierda, lo dejamos como está. Y como hemos pasado todos los términos a la izquierda, nos queda igual a 0. Y nos ha quedado, como ocurrió en el ejercicio anterior, una ecuación de segundo grado completa, que ya sabéis se resuelve utilizando la fórmula general. Menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido por 2a. A ver, ¿qué es a, b y c? Eran los coeficientes de nuestra ecuación de segundo grado. A es el coeficiente del término que está al cuadrado, es decir, de z al cuadrado. Ese coeficiente, si os fijáis, es 1. Luego a vale 1. B es el coeficiente del término que tiene la z, en este caso es menos 2. Y c es el término independiente, el que no tiene z, que es menos 8. Bueno, pues sustituimos. Tenemos en el numerador, fijaros, menos b. Como b es menos 2, nos queda menos 2, ¿vale? El menos 2 entre paréntesis, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. Pues sería menos 2 entre paréntesis al cuadrado. Menos 4 por a, que es 1, y por c, que es menos 8. Como es un coeficiente negativo, lo ponemos entre paréntesis. Y en el denominador tenemos 2 por a, que es 1.
Bueno, pues seguimos haciendo operaciones. En el numerador tenemos menos menos 2. Menos por menos es más. Nos queda 2. Más menos la raíz cuadrada. Y ahora voy a hacer las operaciones que están dentro de la raíz. Si queréis las podéis ir haciendo vosotros por separado, paso a paso. ¿Vale? Yo las voy a hacer todas de golpe. Sería menos 2 al cuadrado. Base negativa, exponente par, resultado positivo. Eso nos queda 2 al cuadrado, 4. Y ahora tenemos menos 4 por 1, que es menos 4. Y menos 4 por menos 8. Menos por menos más. 4 por 8, 32, y entonces nos queda 4 más 32 sería 36. Tened mucho cuidado con las operaciones aquí, ¿vale? O lo metéis todo en la calculadora con mucho cuidado y os da directamente ese 36, o si no lo hacéis paso a paso. Y ahora en el denominador tenemos 2 por 1, que es 2. Bueno, pues nos queda igual a 2 más menos la raíz cuadrada de 36 es 6 partido por 2. Y ahora las dos soluciones, una cogiendo el más. Sería z igual a 2 más 6 partido por 2. Fijaros, he puesto z. Ya incidí bastante en el ejercicio anterior. Estamos calculando z, que era la variable que habíamos obtenido al hacer el cambio de variable. Vale, pues si hacemos las operaciones del numerador sería 2 más 6, que es 8, partido por 2. Como es una división exacta, la hacemos 8 entre 2 igual a 4. Y la otra solución, pues considerando el menos, sería z igual a 2 menos 6 partido por 2. Nos queda en el numerador 2 menos 6, eso es menos 4. Partido por 2, pues menos 4 entre 2 igual a menos 2. Vale, tenemos dos valores de z, uno es 4 y el otro es menos 2. Pero os recuerdo, esto que hemos calculado es z y nosotros lo que queremos es calcular los valores de x, que son las soluciones de la ecuación inicial. Entonces, como en el otro ejercicio, como habíamos hecho un cambio de variable que era sustituir 2 elevado a x por z, vamos ahora a deshacer ese cambio de variable y vamos a sustituir z por 2 elevado a x, es decir, vamos a ir hacia atrás. Si cogemos la primera de las soluciones que habíamos obtenido, z igual a 4, y sustituimos z por 2 elevado a x, tenemos 2 elevado a x igual a 4. Bueno, pues ahora tenemos que resolver esta ecuación exponencial. Como nos pasó en el ejercicio anterior, nos queda una ecuación exponencial de las sencillas. Tenemos que intentar tener a cada lado de la ecuación una potencia con la misma base. Fijaros que a la izquierda tenemos 2 elevado a x y a la derecha tenemos ese 4. Bueno, pues si descomponemos 4 en factores primos nos queda como 2 al cuadrado. Y ahora ya es muy sencillo porque al tener una igualdad de potencias, si las dos potencias son iguales y además tienen las dos la misma base, ya hemos visto que los exponentes tienen que ser iguales y de ahí deducimos que x es igual a 2. Bien, pues ya tenemos una de las soluciones de nuestra ecuación inicial. Vamos a obtener la otra solución utilizando el otro valor de z. Teníamos z igual a menos 2. Y hacemos lo mismo, deshacemos el cambio de variable, es decir, sustituimos z por 2 elevado a x y nos quedaría 2 elevado a x igual a menos 2. Bueno, pues tenemos que hacer lo mismo de antes. Hay que intentar tener a cada lado de la ecuación una potencia con la misma base. Entonces, a la izquierda tenemos 2 elevado a x. La parte de la derecha, menos 2, tendríamos que intentar ponerlo como 2 elevado a algo. ¿Qué ocurre? Pues que ese menos 2 no podemos ponerlo de ninguna manera como 2 elevado a algo, porque una potencia que tenga de base 2 no va a dar como resultado un valor negativo. Es decir, al no poder escribirlo así, esta ecuación exponencial no tiene solución. Es decir, de esta parte de aquí no vamos a obtener solución. Luego, la única solución que tenemos de nuestra ecuación inicial es x igual a 2. ¿Vale? Cuando tengáis un valor de z que os salga negativo, al deshacer el cambio de variable no os va a dar solución. Así es que de ahí no vais a sacar ninguna solución, solamente de la otra. Podría ocurrir que en los dos casos los valores de z fuesen negativos. Entonces la ecuación inicial no tendría solución. Bueno, pues ya hemos terminado con este vídeo sobre ecuaciones exponenciales del tercer tipo, ¿vale? De las que tenemos que hacer un cambio de variable. En el siguiente vídeo vamos a ver más ejercicios de este tipo, así es que no os lo perdáis porque va a ser muy interesante. Cualquier duda me la podéis dejar en comentarios, suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún y como siempre os digo, os espero en el próximo vídeo para seguir aprendiendo. Un abrazo grande, grande.